Video vamos a revisar los derechos auxiliares del acreedor. Es un tema bastante largo. Hay algunos, solamente he extendido algunos temitas o subtemas dentro del gran tema de los derechos auxiliares del acreedor. Nuevamente recuerdo, estamos en el efecto de las obligaciones. Es parte este video de un bloque de videos en relación al efecto de las obligaciones. Sin embargo, como digo, me he detenido específicamente a precisar algunas cosas que creo valiosas. ¿Ya? Los derechos auxiliares del acreedor. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos? Y la enumeración. Todos los bienes del deudor, con excepción de los inembargables, están afectos al derecho de prenda general del acreedor. Ello explica el interés que tienen los acreedores en orden a que el patrimonio del deudor no sufra menoscabo y que, por el contrario, se acreciente en lo posible mientras pende el cumplimiento de la obligación. Los medios de que el acreedor está premunido para velar por la integridad del patrimonio del deudor son los llamados derechos auxiliares del acreedor. Nótese, porque la pregunta puede ir precisamente, puede enfocarse, la respuesta que ustedes puedan dar equivocadamente puede enfocarse a analizar otros aspectos. Sin embargo, el gran objetivo ya apunta justamente mientras pende el cumplimiento de la obligación, los medios de que el acreedor está premunido para velar por la integridad del patrimonio. Recordemos de que en estas situaciones se distraen los bienes y después, ¿cómo puede responder ante los acreedores? Por eso existen los llamados derechos auxiliares del acreedor, ¿ya? El objeto, por tanto, de tales derechos es conservar intacto e incrementar el patrimonio del deudor, lograr que el derecho de prenda general pueda hacerse efectivo sobre la materialidad, que el derecho principal de pedir el cumplimiento de la obligación y el derecho secundario de exigir la indemnización de perjuicio no se tornen facultades puramente teóricas. Clásico se nos enseña de que podemos tener una linda demanda, sentencia, pero no tenemos bienes para ejecutar y dar cumplimiento a las obligaciones establecidas. Entonces, por eso es bien importante este aspecto. Como digo y reitero, el objeto de tales derechos es conservar intacto e incrementar el patrimonio del deudor, lograr que el derecho de prenda general pueda hacerse efectivo sobre una materialidad que es el derecho principal de pedir el cumplimiento de la obligación y el derecho secundario, recordemos, de exigir la indemnización de perjuicios no se tornen facultades puramente teóricas, ¿ya? Una doble finalidad persiguen entonces los derechos de los derechos auxiliares. Por una parte, mantener la integridad del patrimonio del deudor, evitar que los bienes que lo integran puedan reducirse en términos legales de no hacerlo apto para responder al cumplimiento de la obligación. Por otra parte, acrecentar o aumentar el patrimonio del deudor, sea mediante la incorporación de nuevos bienes, sea reintegrando aquellos que el deudor hizo salir en fraude y con perjuicio de sus acreedores. Recordar siempre, la pregunta va a ser, ¿cuáles son los derechos auxiliares del acreedor? 1. Las medidas conservativas de precaución. 2. La acción oblicua o subrogatoria. 3. La acción pauliana o revocatoria. 4. El beneficio de separación de patrimonios. ¿Ya? Me detendré en estos dos primeros y en otro video nos vamos a dedicarle gran parte al tema de la acción pauliana, que es bastante extenso, y les encargo por favor que lo revisen antes de presentarse al grado, porque es un tema que puede ser complejo. Por otra parte, las medidas conservativas de precaución, el objeto busca mantener intacto el patrimonio del deudor, impidiendo que los bienes que lo integran se pierdan, deterioren o enajenen, para asegurar así derechos principales del acreedor. El Código no ha establecido un principio general que consigne el derecho del acreedor a impetrar medidas conservativas, ni consigna tampoco una regla general que señale los casos en que este derecho procede
Pero lo anterior no significa que el acreedor carezca del mismo, porque dicho derecho se desprende de diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil. Por otra parte, en algunos casos de medidas conservativas, el artículo 1222 guarda y aposición de sellos, el artículo 1240, la declaración de herencia yacente, el artículo 1257 con la facción de inventario, hay otros también. La acción oblicua o subrogatoria consiste en el ejercicio por los acreedores de acciones y derechos que competen al deudor para incorporar al patrimonio de estos bienes en que hacer efectivos sus créditos. Entre los bienes que forman el patrimonio del deudor se encuentran los derechos y acciones que, aunque son cosas incorporales, no por ello dejan de ser bienes. Ahora bien, como los artículos 2465, 2469 no distinguen entre bienes corporales e incorporales, estos últimos también se ven afectados por el derecho de prenda general de los acreedores. En el evento que el deudor no quiera ejercer voluntariamente determinadas o ninguna de las acciones y derechos de que es titular, la ley permite a los acreedores ejercerlas. Artículo 2466. El objeto de este derecho auxiliar, entonces, obtener que el acreedor se subrogue en el lugar del deudor para ejercitar a nombre de éste las acciones o los derechos que le corresponden al deudor y que éste, por negligencia o con el ánimo de perjudicar a sus acreedores, no quiere ejercer, imposibilitando incorporar a su patrimonio determinados bienes. La ley chilena solo autoriza la subrogación del deudor por el acreedor en aquellos derechos y acciones del primero que se refieren a bienes embargables. Por ello, no tiene lugar respecto a derechos extrapatrimoniales, como son los de familia, ni en general sobre aquellos derechos que no pueden ser objeto de persecución por el acreedor, ¿ya? Planteando ahora la necesidad de un texto legal, nuestro derecho no contiene una disposición de carácter general que autorice a los acreedores para ejercitar las acciones y derechos que le competen al deudor. Se concluye entonces que el ejercicio de la acción oblicua o subrogatoria solo es posible en los casos que la ley expresamente señala. ¿Ya? ¿Cuáles, por ejemplo? El artículo 2466, los acreedores pueden subrogarse al deudor en los derechos reales de usufructo, prenda, hipoteca. Escapan de esta regla los derechos de uso y habitación y los usufructos legales, atendido de que se trata de derechos inembargables y personalísimos. También pueden subrogarse los acreedores en el derecho de retención que pueda corresponderle al deudor en ciertos casos, como el arrendatario, depositario, usufructuario. Artículo 2466. El artículo 1677. Derecho a subrogarse en los derechos y acciones que tenga el deudor en contra de los terceros por cuyo hecho o culpa suya haya perecido la cosa. Los artículos 1965, 1968 relativos al arrendamiento. En el primer caso, los acreedores se subrogarán en el crédito que el arrendador tenga en contra del arrendatario por las rentas impagas. En el segundo caso, los acreedores se subrogarán en el derecho del arrendatario a mantener vigente el contrato de arrendamiento. El artículo 1238, el caso de la repudiación de una herencia o legado. El artículo 1394, caso de repudiación de una donación. ¿Ya? Las condiciones requeridas para el ejercicio de la acción oblicua o subrogatoria, que el crédito sea cierto, que realmente tenga la calidad de acreedor, que el crédito no esté sujeto a condición suspensiva, porque en tal caso el acreedor solo tiene derecho a impetrar medidas conservativas. En cuanto al crédito sujeto a plazo, hay discusión en la doctrina. 3. Que el deudor no quiera ejercer las acciones o derechos de que se trate. Si el deudor actúa por sí mismo, los acreedores carecen de interés para accionar a su vez.
por otra parte, que la negativa o desidia del deudor perjudique a los acreedores. Si el deudor posee los bienes suficientes para satisfacer íntegramente sus obligaciones, no habrá perjuicio. La forma como los acreedores pueden ejercer la acción oblicua o surrogatoria, en principio los acreedores no necesitan autorización judicial previa para intentar ejercer las acciones y derechos del deudor. Se dice que la autorización arranca de la ley, de manera que resulta inoficiosa la autorización judicial. Excepcionalmente, en los casos de los artículos 1238, 1394, es necesario que el juez autorice al acreedor para aceptar por el deudor la asignación por causa de muerte o donación. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos de la acción oblicua surrogatoria? Los acreedores ejercen derechos o acciones del deudor y no actúan por ende a nombre propio, sino a nombre y en representación del deudor. Por eso se dice que ejercen acción oblicua o indirecta. Los bienes que se obtengan no ingresan directamente al patrimonio de los acreedores, sino que al patrimonio del deudor, de manera que queden afectos al derecho de prenda general de los acreedores. La acción oblicua o surrogatoria beneficia por ende a todos los acreedores, puesto que una vez incorporados los bienes al patrimonio del deudor, pueden ser objeto de acciones de todos los acreedores de acuerdo al artículo 2465 y 2469. ¿Ya? Les encargo que revisen este tema y lo complementen con mis otros videos que hay sobre la acción pauliana, entre otros, de tal modo que puedan tener una visión clara